Hola, mi nombre es Nicolás Falcón, soy médico especialista en terapia intensiva y alumno de la carrera de especialización en estadística aplicada a ciencia de la salud, corte 2023-2024. Vengo a presentarles mi trabajo final de análisis multivariado y para ponerlos un poco en contexto, se trata de pacientes con neumonía por COVID-19. Esta base de datos eh, fue gestándose durante mi formación como residente, por la que atravesamos la pandemia por COVID-19. En ese momento, al ser una patología nueva, no se tenían muchos datos acerca de factores de riesgo, pronóstico de los pacientes, em, y a medida que iba avanzando la pandemia fuimos detectando algunos grupos de riesgo, algunos marcadores inflamatorios o marcadores de gravedad de distintos tipos de pacientes, y eso nos permitió ir adaptando un poco el tratamiento y mejorando un poco la sobrevida de estos pacientes. Así que para ponerlos un poco en contexto, esta base de datos se empezó cuando todavía no se tenían muchos datos acerca de la enfermedad, así que el objetivo un poco era recolectar la mayor cantidad de datos posibles, teniendo en cuenta eh, parámetros inflamatorios del laboratorio, eh, medidas antropométricas que puedan eh, orientarnos o hacer un pronóstico de la evolución de estos pacientes, y a medida que fue avanzando la pandemia pudimos ir identificando eh, subpoblaciones de riesgo, así que este análisis viene un poco a corroborar lo que eh, fuimos encontrando durante el transcurso de la pandemia. Bien, continuando con la introducción, esta base de datos sobre la que trabajamos consta de 150 pacientes, todos con diagnóstico de neumonía por COVID-19, que, eh, estos datos fueron recolectados durante la pandemia en un periodo de tiempo que transcurre desde marzo del 2020 hasta junio del 2021. Originalmente la base de datos presentaba más variables, pero decidí optar un poco por las que, las que podrían llegar a tener algún impacto, alguna relevancia clínica, y, eh, y quedarme también con las variables que se pudieron seguir en el tiempo y de las cuales no se perdieron datos. Em, Así que me quedé con estos 150 pacientes, con 19 variables, dentro de las cuales encontramos medidas antropométricas, eh, peso, talla, así como también edad. También se recabaron parámetros clínicos, como ser índices de severidad, el SOFA score, el Apache 2 score, índices de fragilidad que nos permitían tener una idea de en qué situación ingresaban los pacientes a la terapia intensiva, como ser, por ejemplo, el Charlson, y también varias mediciones de laboratorio, dentro de las que destaco la medición de gases en sangre, tanto de PO2 como de PCO2, eh, el pH sanguíneo como reflejo del medio interno, además de marcadores inflamatorios, proteínas o reactantes de fase aguda, dentro de las que nombramos la proteína C reactiva, la LDH, el recuento de linfocitos de células inmunológicas, así como también marcadores de inflamación como el dímero D, marcadores de daño de órgano como la troponina, la creatinina, el lactato. eh, y también decidimos incorporar
variables que, que tienen que ver con estadía, tiempo de estadía en UTI y mortalidad de los pacientes que se fueron registrando. Bien, una vez explicado todo esto, el objetivo del análisis que llevé a cabo es poder identificar subgrupos de pacientes con características similares y evaluar obviamente si estos pacientes tienen alguna diferencia en mortalidad y estado clínico entre grupos, dependiendo de la cantidad de grupos que obtenga, y si las variables que recolectamos o que analizamos en este estudio tienen algún impacto o pueden servir como, o como marcadores ya sea de laboratorio o reforzar algún score de severidad o generar nuevas hipótesis en la búsqueda de marcadores, de mal pronóstico o de sobrevida de los diferentes grupos. En esta diapositiva podemos observar una pequeña muestra de la base de datos que vengo mencionando, donde se observan variables como la edad, el peso, la talla, índices y scores de gravedad como son el Apache 2, el SOFA y también índices de fragilidad como es el Charlson. También recolectamos datos del laboratorio donde priorizamos mediciones que tengan relación con la inflamación. Estos pacientes se sabe que tenían una respuesta inflamatoria importante, por lo que decidimos recolectar valores de dímero D, linfocitos, PCR, proteína C reactiva, ferritina, LDH y otros parámetros relacionados con daño de órgano como ser troponina, creatinina, lactato, así como parámetros que usamos para evaluar el medio interno como el pH, la PCO2, la presión de oxígeno en sangre. Y decidí agregar dos variables como la mortalidad y el tiempo de estadía en terapia intensiva. Como les venía comentando en la diapositiva previa, nuestra base de datos recopiló múltiples variables, por ejemplo, la edad medida en años, el peso en kilogramos, la talla en centímetros, y fuimos incluyendo algunos scores relacionados con la gravedad y la mortalidad en pacientes internados en terapia intensiva. A mencionar el Apache 2, que incluye parámetros como la edad, enfermedades previas, motivo de internación, valores de sodio, potasio, medio interno, presión arterial de oxígeno, entre otras mediciones de laboratorio, que nos hablan de qué tan grave ingresó el paciente y qué mortalidad tiene en las primeras 24 horas. El SOFA-score es otro score de gravedad en los pacientes críticos que se aplica más que nada en infecciones, en pacientes con sepsis, y habla de fallo de múltiples órganos o evalúa el fallo de múltiples órganos. Y al igual que el Apache, a mayor puntaje de SOFA, mayor mortalidad y mayor gravedad. Y el índice de Charlson, por último, tiene en cuenta principalmente las comorbilidades, las enfermedades previas y da un puntaje, mientras más alto, mayor riesgo de mortalidad en la internación en terapia intensiva. También decidimos incluir variables de laboratorio y la mayoría están relacionadas con parámetros inflamatorios, ya que estos pacientes presentaban un perfil inflamatorio importante. Acá podemos destacar el dímero D,
el recuento de linfocitos, la proteína C reactiva, la ferritina. Muchos de estos marcadores o determinaciones del laboratorio nos indican o son eh, parámetros de inflamación temprana. También tenemos enzimas como lactato deshidrogenasa, la troponina y la creatinina, que son enzimas que se encuentran en distintos órganos. Por ejemplo, la troponina se encuentra en el miocardio. Cuando el miocardio tiene alguna lesión, esta pasa a la sangre y se puede medir. Así como la creatinina en el resto de los músculos. Y también medimos parámetros que tienen que ver con la homeostasis del cuerpo, como el pH, los niveles de PC2 y PO2, que al ser una enfermedad respiratoria afecta el intercambio gaseoso, entonces nos pareció importante medirlo. El lactato como un marcador de hipoperfusión tisular y daño de múltiples órganos. Además agregamos tiempo de estadía en terapia intensiva y mortalidad para poder tener una idea de cómo evolucionaban nuestros pacientes. Para llevar a cabo este análisis, elegí el método de análisis de conglomerados o análisis de clusters, ya que es el que mejor se adapta al objetivo que planteamos, y dentro de los distintos tipos de análisis de clusters, el que más se ajusta es el aglomerativo jerárquico. Esto lo que nos va a permitir es generar un dendrograma para poder visualizar los distintos grupos que vayan apareciendo y a partir de ahí poder determinar cuáles son los grupos que vamos a ir a ver en profundidad. Hay que tener en cuenta que nuestra base de datos presenta datos mixtos, categóricos ordinales, como en el caso de los scores, dicotómicos, como en el caso de la mortalidad, y el resto se podrían trabajar como datos continuos. Esto puede representar un problema, ya que habitualmente cuando uno hace un análisis de este tipo, trata de tener un solo tipo de variables. En esta diapositiva pretendo explicar de qué manera o qué método utilicé para llevar a cabo el análisis, explicando punto por punto, paso por paso, lo que fui haciendo con mi base de datos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que al tener variables tan disímiles y que tienen escalas diferentes o distintos modos de medición, que pueden ir desde mil equivalentes por litro hasta células por milímetro cúbico. La mejor forma de tratar este tipo de diferencias en las variables es estandarizarlas para que ningún valor predomine o ninguna variable predomine por sobre las otras debido a su naturaleza. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer, o que tuve que hacer, es estandarizar las variables que presentaban diferentes escalas. A raíz o posteriormente a esto, me planteó el problema de analizar las variables tanto continuas como ordinales como dicotómicas. Entonces tuve que pensar o buscar un método que me permita analizar variables mixtas. Más adelante voy a extender un poco más en esto. Después de encontrar el método adecuado para evaluar estas variables mixtas, el paso siguiente es hacer una medición para evaluar la proximidad que existe entre los individuos. Eso permite ir agrupándolos en clusters que van reclutando cada vez más pacientes o grupos de pacientes que tenían características similares. Eso
va generando grupos cada vez más grandes hasta llegar a la totalidad de los pacientes que tengo incluida en mi base de datos. Con todo este análisis y esta jerarquización o formación de grupos, voy generando el dendrograma que más adelante se los voy a mostrar y voy a explicar. Y una vez que obtengo el dendrograma, lo que tengo que definir es el número óptimo de clústeres o de grupos que voy a tomar para poder hacer el análisis y ver si existen o no diferencias entre los grupos que voy a evaluar. Uno de los primeros desafíos que me encontré al llevar a cabo este análisis es que en varios textos de la bibliografía separaban o trabajaban de forma distinta las variables continuas y las variables categóricas, ya que la idea de hacer estos clústeres jerárquicos es ir agrupando en mi caso, los pacientes que tengan características similares y que por tener características similares se encuentren cerca unos de otros. Esta cercanía se evalúa mediante coeficientes y en las variables continuas uno puede tener, por ejemplo, la distancia euclidia, que es la que, la que uno tiene como más asociada a distancias de un punto A a un punto B, y después hay otro tipo de distancias, por ejemplo, esta otra muy conocida que es la que se denomina City Block, que básicamente es como ir moviéndose entre cuadras de una ciudad hasta tener el camino más corto entre el punto A y B. Entonces, esas distancias van definiendo qué tan cerca están un paciente de otro y permite ir agrupándolos. Una vez que uno agrupa a un paciente con el otro, se forma un grupo. Ese grupo se va comparando con el resto de los pacientes y el resto de los grupos que se va formando, y así van construyendo conglomerados hasta incluir a la totalidad de los pacientes. Entonces se va formando una especie de pirámide donde en la base están todos los pacientes, se van agrupando y en cada nivel se van generando cada vez más grupos hasta llegar al nivel superior donde todos los grupos se incluyen en uno solo. Con las variables categóricas, también aplicando diferentes fórmulas, se llega al mismo o se realiza el mismo procedimiento, y lo que fui encontrando a medida que iba leyendo es el método de Gower, que lo que permite es trabajar con variables mixtas. Entonces decidí usar este método para poder trabajar y llevar a cabo el análisis. Acá podemos ver gráficamente lo que le iba explicando del dendrograma. En la parte inferior, cada línea inicial representa uno de los pacientes, y dependiendo de qué tan similares son sus características a otros pacientes, se van agrupando. Primero entre pacientes, después entre grupos, y así van formando niveles jerárquicos donde los niveles superiores incluyen a los inferiores y van desde la totalidad de los individuos, que en mi caso serían 150 pacientes, hasta formar niveles que se van agrupando y se van haciendo cada vez eh, menores en número. Vamos a observar que del lado derecho se van agrupando hasta formar un gran grupo a la derecha que se une al gran grupo de la izquierda, y acá el principal objetivo es poder descifrar cuántos clusters o cuántos grupos yo voy a tomar para poder estudiarlos en profundidad. Para poder definir el número óptimo de clusters tengo varias herramientas. Una de las principales es la examinación visual o la primera impresión visual, donde
yo puedo ver que hay un gran salto de altura entre un grupo y otro, que en este caso podría verse entre el grupo de la izquierda y el grupo de la derecha, pero en el nivel inferior, inmediatamente inferior, puedo ver que hay eh, tres clústeres divididos y no me queda claro si debería trabajar con tres o con dos. Así que no me puedo quedar solo con la examinación visual. Debería pasar a otros métodos o utilizar otras herramientas que me sean de utilidad. Así que para determinar el número óptimo de clusters, voy a usar dos métodos. Primero, el método de la silueta, que básicamente lo que hace es diagramar un número X de clusters y los compara con la mejor cohesión que existe entre los pacientes que se adaptan a esos clusters. Es decir, cuando yo tengo un solo clúster, tengo un determinado número de pacientes que se ajustan a ese clúster. Cuando tengo dos clústeres, puedo observar que esa silueta aumenta, o sea, ese número de pacientes que tiene una cohesión en los dos clústeres es mucho más amplio, y cuando subo el número de clúster a 3, 4, 5, 6, veo que esa silueta se va haciendo cada vez más pequeña. Con esto, lo que yo busco es determinar cuál es el pico o cuál es la silueta de mayor amplitud, y con ese número determino el número de clúster óptimo. En este caso, en el gráfico podemos observar que eh, el número óptimo es de dos clústeres. Esto también se puede complementar con otro tipo de herramientas, por ejemplo, eh, el método del codo, que básicamente lo que uno busca es encontrar el punto de quiebre o el mayor salto de altura entre un clúster y otro. En este caso podemos observar, si vemos eh, de izquierda a derecha, empezando en 150, que es el número de fusiones de mayor a menor, vemos que no hay grandes saltos hasta llegar aproximadamente a 7, 8, donde ahí empiezan a haber saltos cada vez de mayor altura, pero el salto de mayor altura lo vemos en realidad en el punto número 2. Así que esto coincide un poco con el método de la silueta, y llegamos a la conclusión de que em, el número óptimo de clúster es 2. Bien, para resumir lo que venimos haciendo hasta ahora, les vuelvo a mostrar el dendrograma, donde agrego método de Ward y Gower. Ya del método de Gower estuvimos charlando, que nos permite trabajar con variables mixtas y poder calcular esta distancia entre paciente y paciente, y después entre grupo y grupo, y entre grupo y paciente, para ir formando los diferentes clusters que van de forma ascendente hasta incluir un gran clúster que tiene como participante a todos los pacientes. Acá podemos agregar que una forma de ir agrupando a los pacientes eh, que sea compacta y que nos permita eh, visualmente observar diferentes clusters y interpretarlos de mejor manera es el método de Ward, que justamente lo que hace es eso. Trata de agrupar de la forma más compacta posible a los grupos o a los pacientes que por el método de Gower tienen una distancia similar o características similares. Y podemos ver que con la optimización o con la búsqueda del número óptimo de clusters, podemos dividir a nuestro dendrograma en dos grandes clústeres, el clúster de la derecha y el clúster de la izquierda, que confluyen en el clúster principal, o en el que incluye a todos. Pero para resumir todo el análisis que venimos haciendo hasta ahora, pudimos encontrar dos grupos que son claramente diferentes en nuestra población. Ahora, al evaluar las características de los clústeres, podemos observar que en el clúster número 1
tenemos la mayor tasa de supervivencia con un 100% y ningún fallecido en ese grupo. Por el contrario, en el clúster número 2 vemos que hay más del 95% de fallecidos con una muy baja tasa de supervivencia, muy bajo porcentaje de supervivencia. Esto ya nos marca una diferencia importante entre los dos grupos. Podemos decir que uno de los grupos tenía o tiene mayor mortalidad que el otro, y podemos ir con distintos test estadísticos, ir a ver qué significancia estadística hay en las diferentes variables que, que fuimos analizando en los grupos. Y acá cabe destacar, o a mí me llamó la atención, que si bien el Apache, el SOFA, que son marcadores de mortalidad, tienen sentido que, así como la edad, tienen sentido que tengan un peso mayor y que sean estadísticamente significativos, ya que los que tienen mayor Apache, mayor SOFA y mayor edad eh, son los que van a tener mayor mortalidad. Pero sí me llamó la atención que, por ejemplo, marcadores de laboratorio como la troponina, la LDH, que no se encuentran incluidos en ninguno de estos scores de gravedad, aparecen también como marcadores que tienen una significancia estadística. Y también son marcadores que no están muy relacionados con la inflamación, como ser la proteína C reactiva, o el dímero D, o la ferritina, que son reactantes de fase aguda. Eh, Así que es como para tener en cuenta, y abre un poco nuevas hipótesis, y da la posibilidad de seguir estudiándolos. La estadía en UTI fue algo que también me sorprendió, y tuve que reinterpretarlo, porque lo que encontré fue que había diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, pero los que sobrevivían, los del grupo 1, tenían más estadía en terapia intensiva, probablemente porque los pacientes del grupo 2, que estaban más graves y tenían una sobrevida menor, en pocos días o pocas semanas fallecían, entonces eso disminuía su estadía en terapia intensiva, mientras los que sobrevivían terminaban quizás muy secuelados, con dificultad para salir del ventilador mecánico, terminaban traqueotomizados, con mucha debilidad, y eso, o tenían muchas intercurrencias, infecciones múltiples, que hacían difícil su alta de terapia intensiva. Em, el Charlson, bueno, era un poco esperable que se encuentre dentro de las variables que, que son estadísticamente significativas, así como el pH y el dímero D, ya que valores extremos de estos marcadores nos hablan también de gravedad. Por el contrario, me llamó la atención que no tengan tanto impacto la PC2 y la PO2, que son los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre, ya que al ser una enfermedad con un componente, una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones, em, que no tenga tanto impacto eh, en lo que sería el pronóstico o la mortalidad de los pacientes. Em, El lactato tampoco tuvo un gran impacto. El lactato es un marcador de hipoperfusión, se lo usa generalmente un marcador de hipoperfusión, es decir, de sufrimiento de órganos. Eh, no hubo diferencia. Y bueno, después otras variables antropométricas, como por ejemplo la talla, eh, tiene un poco de sentido que no tengan tanta injerencia, pero en su momento también se pensó que el peso estaba relacionado con mayor mortalidad, se pensaba que los pacientes más obesos se morían más, pero bueno, acá podemos ver que no tuvo un impacto tan significativo, no tuvo un impacto significativo en mi análisis. Como conclusión de mi análisis, llegué a la conclusión de que este método es útil para discriminar a los pacientes según su estado clínico, por lo menos en esta patología, eh, que un poco coincidente con la hipótesis inicial, los pacientes con
peor perfil clínico y mayores valores de biomarcadores inflamatorios, principalmente LDH, troponina y dímero D, presentaban mayor mortalidad y, eh, y recalcar esto, que el clustering puede ser útil para la estratificación de riesgo en estos pacientes críticos. Y quedó bien marcada la diferencia entre los pacientes que tenían una sobrevida del 100% y los que tenían una mortalidad casi del 100%. Esto a futuro podría guiar la toma de decisiones, eh, por lo menos en el entorno de terapia intensiva y en esta patología en particular. Muchas gracias por la atención. Dejo mi mail para consultas y también dejo la bibliografía que utilicé para el trabajo.